Abre tu Biblia en Romanos, capítulo 8. Continuamos esta serie de verano 2025. El verdadero cristiano es. Hemos aprendido que el verdadero cristiano está vivo. Hemos aprendido que el verdadero cristiano es libre. Hemos aprendido que el verdadero cristiano responde en obediencia. Hemos aprendido que el verdadero cristiano es fructífero. El día de hoy, si estás tomando nota, el verdadero cristiano, vamos a ver otra realidad del verdadero cristiano, es victorioso. Así que Romanos capítulo 8, cuando estudiamos Romanos verso a verso, este capítulo es una serie por sí sola, ¿no? Al menos un mes para pasar por los versos, así que no pretendo ni podría hacer un estudio exhaustivo. Solo me gustaría que visitáramos algunos versos, tomáramos la esencia del vivir en el Espíritu y vamos a observar cómo y en quién el verdadero cristiano puede vivir una vida victoriosa. Pon tus ojos en el verso 37. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas, en un momento vamos a ver cuáles. ¿Puedes leer conmigo? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, venimos delante de ti agradecidos porque nos dejas estar reunidos a la luz de tu palabra. En medio de todas nuestras luchas queremos ver quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti. El resultado de vivir una vida alejada de ti es evidente, pero también el resultado de vivir una vida pegada a ti es evidente. Por eso pedimos como iglesia esta tarde que alumbres nuestro entendimiento. Queremos conocerte y ser transformados a tu imagen. Háblanos este día, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Ok, brevemente, el contexto de este capítulo, es el capítulo 8 de Romanos, es que los primeros 5 capítulos de Romanos nos hablan de la condición humana, la realidad de los hombres y las mujeres sin Dios. ¿Recuerdas esa etapa de tu vida? Sin Dios, sin esperanza. Esos son los primeros 5 capítulos, pero también esos capítulos nos enseñan que por la fe en Jesús somos hechos justos, somos justificados, y entonces el resultado de la justificación, ahora tenemos paz para con Dios, una nueva vida espiritual que me recuerda que el verdadero cristiano está vivo. Del capítulo 6 al 8, el que vamos a observar el día de hoy, se observa qué sucede en la vida de un creyente cuando dejamos de vivir para nosotros y comenzamos a caminar con Cristo en libertad. El verdadero cristiano es libre. Una nueva vida en Cristo. Es un proceso que se llama santificación. Ahora estamos muertos al pecado, muertos a la ley y libres para decirle al pecado no. Vivir una vida que le agrade, que Dios gobierne no solo nuestros domingos, sino cada aspecto de nuestras vidas. Estar pegados a Él, comenzamos a ver fruto en nosotros. Lo vimos el domingo pasado. El verdadero cristiano es fructífero. Así que en Cristo, tú y yo tenemos 2 naturalezas. A nuestra naturaleza de carne se añade una naturaleza espiritual. Y lo que está sucediendo ahí es que ambas batallan a muerte. Hoy vamos a ver cómo un verdadero cristiano es victorioso porque ahora puede vivir en el Espíritu. Hemos aprendido durante todos estos domingos que la vida cristiana no es en nuestras fuerzas, es gracias al Espíritu de Dios que vive en nosotros y nos da victoria, nos da libertad, como dice 2 Corintios 3:17, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y vivir en libertad, observamos cuando pasamos por ahí, que no es hacer lo que yo quiera, porque ahora soy libre, ¿no? Eso sería libertinaje, ya pasamos por ahí. Piensa en un perrito callejero, pero añádele rabia, ¿no? Perrito callejero rabioso.
Aparentemente hace lo que quiere, pero nadie lo protege, nadie lo cuida, nadie lo quiere, tiene rabia. Solo es cuestión de tiempo. Pero el propósito de ese perrito quedó muy lejos de lo que a él le hubiera gustado: pertenecer a una familia, ser amado, cuidado, querido, ¿no? Así que el ejemplo de esto es que vivir en la libertad de Cristo es caminar en las obras que Dios ya preparó de antemano para ti. Dios tiene obras preparadas para ti, y que las hagas no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Así que el propósito tuyo y mío como cristianos, el llamado de nuestras vidas, es conocer a Dios y darlo a conocer. Acompáñame a 1 Corintios 1:9 para que puedas subrayar tu texto y deja una marca en Romanos 8, que es donde vamos a estar. Fiel es Dios, dice el texto, lee conmigo, por el cual fuimos llamados a la comunión con Jesús nuestro Señor. Entonces tú y yo como cristianos tenemos identidad, como cristianos tenemos propósito, como cristianos somos amados, y entonces se puede reflejar que tenemos nueva vida en Cristo. Y todo va bien, estamos tomando notas, pero Benji, ¿por qué sigo batallando? La verdad es que muchas veces me siento cansado, frustrado, y hasta digo, yo ya morí al pecado. Sí, mi hermano, pero el pecado no ha muerto a ti. Es decir, aún tienes esta lucha. El cristiano ya no está batallando por su salvación. Ya aprendimos que nuestra salvación la ganó el Señor en la cruz. Hemos depositado nuestra confianza. Gracias a Jesús tenemos victoria, y hemos aprendido a lo largo de nuestro estudio bíblico que los enemigos del cristiano son tres, ¿no? El primero lo estás viendo el espejo todos los días, la carne. El segundo, ¿recuerdas quién es? El mundo, no tu vecino, ¿ok? Mira, ya supe entonces. El sistema de valores rebeldes en contra de Dios. Nuestra carne, número 2, el mundo, y número 3, el diablo. Pero gracias a Jesús hay victoria en cada una de estas batallas, y lo que vamos a estar observando en estos minutos es que hasta que tú y yo dejamos de vernos a nosotros, ver nuestra miseria, ver que no podemos, y comenzamos a cambiar nuestra vista al Señor, nuestro enfoque cambia, y entonces todo va a cambiar, porque vamos a darnos cuenta cómo Jesús trae victoria a nuestra vida. ¿Ya estás ahí otra vez en Romanos 8? Veamos rápidamente algunos versos. Comencemos con el primero, y me gustaría como iglesia leer, porque muchos cristianos aún viven en condenación. Y la razón por la que no recibes el amor de Dios es que te sientes todavía condenado, no te sientes merecedor de la gracia de Dios, y nadie lo somos. Pero quiero contestarte no en mis palabras, sino que escuches al Señor diciendo, lee conmigo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hace unas semanas aprendimos que el mejor representante que tenía la raza humana, ¿te acuerdas quién era? Adán. Y en Adán estamos condenados. Pero también vimos la esperanza que está Jesús, y en Jesús no hay condenación. Y el verso dice, ahora pues ninguna condenación. No está diciendo ningún pecado o ninguna caída para los que están en Cristo. ¿Qué lees en tu texto? Dice ninguna condenación, porque sí, los cristianos pecamos, pero no somos esclavos del pecado. Los cristianos fallamos, pero nos arrepentimos, y cuando caemos confesamos nuestro pecado y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Y lo vemos una y otra vez en la Escritura. Abraham mintió acerca de su esposa, David cometió adulterio, Pedro saca la espada e intenta matar a un hombre. Y te hago una pregunta, ¿sufrieron consecuencias? Sí sufrieron consecuencias de sus actos, pero no sufrieron condenación. Y la clave es saber, dice el texto, subraya ahí, los que están en Cristo. Pon un círculo ahí en el texto, observa el texto. La clave es en dónde estamos, diría en quién estamos. Porque solo en los recursos de Jesús podemos tener una vida en victoria.
El pastor Fermín les enseñaba a Club Semilla como cuando los pequeñitos, ya sabes, compras una lavadora o algo así grande y los niños están felices ¿con qué? Con la caja, ¿no? Y ahí es la caja va a estar un buen rato ahí, ¿no? Porque es ahora la manera en que ellos juegan. Y el pastor Fermín les comentaba, es como, a ver, ahora estás en la caja, ¿no? Estás dentro de, y estar en Cristo lo cambia todo. Estamos en el Señor, ninguna condenación hay, porque solo en sus recursos, estar en Jesús, podemos tener una vida de victoria. Así que los que toman nota, estar en Cristo es una posición legal. Ya no hay ninguna sentencia en mi contra. Si estás en Jesús, no hay razón para que Dios Padre quiera condenarte, porque no condenaría a su Hijo. Porque su Hijo es perfecto, santo, puro, nunca pecó. Esa es la relación de Jesús y el creyente. Esa es la relación de Jesús y la iglesia. Es una relación hermosa. La Biblia lo asemeja con el esposo y con su esposa. Un novio que viene para casarse con su prometida. Por eso estar en Cristo es tan importante. Cristo en mí, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Qué unidad tan hermosa, tan profunda, tan íntima, que sabes que para esto fuiste creado. Y una consecuencia o un reflejo de estar en Cristo es que no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. Es decir, no depende de mi obra si yo hago o no hago. Lo hemos estado diciendo desde el inicio de esta serie. Es mi posición en Cristo, lo que Él hace en la cruz del Calvario. Eso basta y entonces yo respondo. El verdadero cristiano es victorioso y recibe esta bendición que vemos. No tienes ninguna condenación, ¿ok? Ni presente ni futura. ¿Por qué? Porque está el verso 2 escrito. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? Dice, Cristo Jesús, ¿qué hizo? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, en Cristo tanto el pecado como la muerte ya no tienen jurisdicción sobre ti. Porque aquí dice el texto que la ley del Espíritu de vida en Cristo es mayor. Así que continúo mis notas. ¿Por qué soy victorioso? ¿Por qué el Señor ya me ha puesto en victoria? Uno, porque ya no tienes más condenación y porque ya eres libre del poder del pecado. Pero Benji, la ley del pecado es muy fuerte. Tú no sabes lo que hice anoche. Me pesa. Es verdad, la ley del pecado es fuerte, pero la ley espiritual de Jesús es mayor. Por muy pesado que esté un barco y sea hecho de acero, ¿qué hace en el océano? Flota. ¿Por qué? Porque hay una ley mayor que lo sostiene. Y recuerdo el pastor Iber diciendo el ejemplo de un ave, nos enseñaba, ¿por qué un ave vuela? ¿Acaso no está sujeta a gravedad? La respuesta es sí. ¿Pero por qué vuela un ave? Porque el ave está viva. Porque el ave tiene alas, Dios se las dio, y leyes de física que permiten que a pesar de la gravedad que a todos nos afecta, pueda volar. Y tú y yo, Dios nos ha dado vida nueva. Te ha librado de la paga del pecado. Tú sabes cuál es. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte, separación eterna de Dios, y ya tienes una nueva naturaleza espiritual. Su espíritu te está capacitando para vivir en este mundo caído. ¿Por qué? Verso 3, la primera parte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. 6 meses estuvimos estudiando, ¿qué libro, iglesia? Levítico. Y vaya que nos mostró el pecado y que no puede hacer la ley. Sí, es un espejo, pero no puede vencer, no te da el poder para vencer. Y entonces ahí estábamos, necesitamos ver Levítico y ver a Cristo, y lo hicimos domingo a domingo, domingo a domingo. La ley nos habla, pero la carne no puede cumplir una ley espiritual. Entonces, ¿qué hace Dios al respecto? Para que vivamos una vida victoriosa, mira la segunda parte del verso 3, ahí en Romanos. Dios, lee conmigo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué hace Dios? Envía ¿a quién? A Jesús. Entonces, ¿por qué tú y yo ya no somos condenados?
Por Jesús. En la cruz Jesús vence la muerte, lo que la ley no pudo hacer. Jesús se identifica con nosotros, por eso está hablando, pero sin pecar. Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él hace una obra perfecta. Por eso cuando estudiamos la ley de Moisés en Levítico, claro que era justo, pero esa ley no tiene poder. Y vemos el pecado tiene poder porque nos sujeta, pero no tiene justicia porque nos pone a hacer lo que quiera nuestra carne. Pero aquí está hablando de una nueva ley, o una ley más poderosa, más que nueva, es la ley del Espíritu. Y tiene justicia y tiene poder de Dios a tu favor para que tú puedas vivir en santidad. Si estás tomando nota, toma nota de esto. Solo en Cristo puedo vencer al pecado. Y entonces Jesús es enviado, cumple su propósito. En la cruz dice consumado es. ¿Y qué de nosotros? ¿Para qué? Verso 4, primera parte. Para que la justicia de la ley se cumpla en mí. Es decir, Jesús cumple la ley en mí. Otra bendición más de estar en Cristo. La ley no produce santidad, el Espíritu Santo sí. Oye, Benji, ¿y si soy muy bueno, me voy al cielo? Nadie se va al cielo por bueno. Vas por lo que Jesús hizo en la cruz y recibes ese regalo. Y si no me equivoco, a partir de este momento hasta el día de mi muerte, ni en pensamiento. Bueno, ok, si pudieras, pero ¿y los platos rotos de ayer? ¿Y antier? ¿Y anteantier? Es decir, no hemos podido ni podremos vivir una vida perfecta, aunque hoy quisiéramos no volver a pecar nunca más, que ahorita vamos a ver en conclusión cómo el Espíritu Santo te permite vivir tal vida. Entonces, en respuesta le adoras porque vas al cielo por lo que hace Jesús y entonces Él te santifica todos los días de tu vida. Entonces, un eco de lo que vimos en el primer verso, en el verso 4 dice que no andamos conforme a la carne, sino que dice el texto, conforme al Espíritu. Un hombre y una mujer. Para llegar a este tema, iglesia, es porque ya pasamos por el primer tema. El verdadero cristiano está vivo. Les está hablando a hombres y mujeres que nacieron de nuevo y están experimentando la santificación a través de lo que el Espíritu Santo hace en su vida. Pues para eso, para vivir en santidad. Es que yo nada más le doy a Jesús el domingo, ¿no? Pero de lunes a sábado me parezco a todos mis amigos del trabajo. Hago exactamente, o a veces hasta peor de lo que ellos hacen. Y yo estoy viendo el texto que el Señor me está invitando a vivir en victoria en el Espíritu. ¿Y cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo vivir en santidad? ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu? ¿Cómo puedo observar y ver en mi vida que el pecado ya no me controle? Bueno, simplemente ve dónde está tu mente. Eso es lo que dice el verso 5. Pon tus ojos ahí. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan. ¿Puedes repetir? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando yo estoy pensando solamente en las cosas de la carne, estoy ejercitando mi carne. Cuando pienso en las cosas del Espíritu, ejercito el Espíritu. Por eso observamos una persona que no es salva, no tiene dos naturalezas, solo tiene una, vive en la carne. Vive para placer su carne, su mente únicamente está centrada en lo que le satisface. Por eso no se siente mal. En algún punto su conciencia que Dios le dio le acusa, pero llega un momento en que su conciencia es cauterizada, ya no le importa. Pero un verdadero cristiano, una verdadera cristiana que ha nacido de nuevo, tiene una nueva esfera de gobierno. Es hijo, es hija de Dios. ¿Tenemos todavía la naturaleza carnal? La respuesta es sí. Pero ahora tenemos una vida espiritual, tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a pensar en las cosas del Espíritu. El campo de batalla, iglesia, está en nuestra mente. Y piensa en tus deseos. Quiero lograr esto, quiero comprar esto, quiero viajar aquí, quiero lograr esto. Entonces trabajas para ello, ejercitas todo. Por eso dice el verso 6. Seguimos en Romanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Le conmigo?
pero el ocuparse del Espíritu, dos cosas, vida y paz. Ocuparse habla de algo también mental. La batalla en mi mente, pero eso mental me lleva a actuar. Ocuparme del Espíritu es vida y paz. El contraste es muerte. Cuando estás ocupado, cuando el Señor está dentro de ti, hay verdadera vida, hay verdadera paz, y tú y yo anhelamos esa paz, clamamos esa paz, queremos disfrutar esa paz. Por eso, si mi vida cristiana no está en victoria, pregunta, de acuerdo al verso que acabamos de leer, ¿en qué estás ocupando tu mente? ¿En qué estás pensando? ¿Quiere decir que ya no tengo que trabajar? No, no estoy hablando de eso. Todos tenemos que trabajar, pero podrías hacer una pregunta. ¿Cuáles son las motivaciones de mi trabajo? ¿Estoy considerando a Dios en mis planes? ¿Estoy considerando a Dios en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, en mis proyectos? La carne no quiere ser crucificada juntamente con Él. No quiere rendirse al señorío de Cristo. Mira el verso 8. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Uno de los objetivos que Dios puso en nuestro corazón para tener esta serie entre libros es que la palabra de Dios sea un espejo para esta iglesia. Los que viven según la carne significa que viven fuera de Cristo. Significa que están perdidos. Son aquellos que dicen, hágase mi voluntad. No dicen, hágase tu voluntad, Señor. Están solo enfocados en lo temporal. No pueden en su carne obedecer porque son enemigos de Dios. Y un enemigo de Dios necesita ser reconciliado con Dios. Y aquí viene el otro contraste del verso 9. Pero ustedes, más vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber si el Espíritu de Dios mora en mí? ¿Hay un espirituómetro? ¿No? Realmente es sencillo. ¿El Espíritu Santo se siente en casa dentro de ti? ¿Es su hogar? ¿O es solo un invitado? Que aunque le digas, bienvenido, mi casa es tu casa, pero no me muevas ese mueble, no abras ese closet, no te metas en mi cartera, no te metas en mi sexualidad, no te metas. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo realmente mora? No. ¿Tiene que pedirte permiso para mover las cosas en tu vida? Es morar. Mira el verso 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús. Mora en ti. Puedes leer y creer, cristiano y cristiana, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en ti. Leemos otra vez. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Claro, el Espíritu mora en nosotros, va a vivificar este cuerpo de muerte. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es toda la diferencia. Iglesia, si levantó de los muertos a Jesús, ¿crees que no va a levantarte de todo aquello con lo que tú y yo batallamos? Claro que sí. ¿Recuerdas el domingo pasado? Veíamos que el verdadero cristiano es fructífero y veíamos que el fruto da la gloria a Dios. Claro, cuando estoy lleno del Espíritu de Dios, estoy lleno de lo que el Espíritu produce. ¿Te acuerdas? Amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia. Tengo la certeza, ya nos han presumido. No es verdad. Tengo la certeza que el Señor está conmigo. La manera de saber que soy hijo de Dios es cuando recibo el Espíritu de Dios, me capacita de su Espíritu para agradarle. El verdadero cristiano que estamos viendo hoy es victorioso. ¿Estás cansado, estás cansada de batallar con la inmoralidad? ¿Con enojo, con envidias, con pleitos?
Toma nota de esto, lo único que te va a dar victoria es el Espíritu de Dios. Recibir el amor de Dios. Mira el verso 13, ¿se puede? Mira el verso 13. Porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu, lee conmigo, iglesia, haces morir, otra vez, haces morir las obras de la carne, vivirás. Es por la obra del Espíritu. Yo en mis fuerzas no voy a poder, pero yo puedo en el Espíritu hacer morir las obras de mi carne. Porque muchas veces es que, bueno, ¿y si Dios me va a perdonar todas las veces? ¿Es verdad? Claro que es verdad. Pero guardamos ahí un espacito como para decir, entonces pues cuando regrese a pecar, y nos hacemos esta idea. ¿Has visto estas imágenes como los elefantes, ¿no? Que les ponen unos grilletes, ¿sí has visto? Y tienen unas cadenas, ¿no? Y se acostumbran tanto así que el momento que aparte les quita los grilletes, ¿qué hace el elefante? Ahí se queda. O sea, es libre, pero ahí está, porque en su mente ese elefante es esclavo. Y a veces que seguimos con mentes de esclavos. Salimos de Egipto, pero parece que Egipto no ha salido de nosotros, ¿no? Por el Espíritu, subraya, haces morir. Mate. Jaque mate. No le dices, a ver, señor pecado, puedes sentarte aquí en esta parte de la casa, espérame para cuando tenga la debilidad, vengo con... Sácate. Salte de aquí. Esta casa es de Cristo. Mi cuerpo le pertenece, mi mente le pertenece, soy de Él. Haces morir. Puedes no pecar. El Señor estaría jugando con nosotros, no es cierto, no es cierto. El Señor te hace libre. Pero estamos con ese grillete pensando que... Y entonces, ¿cómo? Aquí está el verso 14. ¿Cómo puedo vivir en victoria? Porque todos los que, ¿qué dice? Son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oye, pero es que yo escuché, Benji, que todos somos hijos de Dios. Pues te chamaquearon. Todos somos creación de Dios. Pero Juan 1:12 nos enseña quiénes son los hijos de Dios. Aquellos que le recibieron. Aquellos que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que han confiado su vida a Jesucristo, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y entonces envía a su Santo Espíritu para morar dentro de él, morar dentro de ella. Somos hijos de Dios primero y entonces somos guiados por el Espíritu después. El Espíritu Santo te guía, te lleva, te gobierna. Y es interesante porque mientras cooperamos con la guía del Espíritu Santo, Él nos guía. No dice que somos aventados, no, dice que son guiados. Cuando tus hijos eran pequeñitos, tus nietos, los llevas al parque, no los avientas al parque, ¿no? Bueno, yo sí, Benji. Bueno, no lo avientes, llévalo. Lo llevas de la mano, lo guías, lo pones en un lugar. El Espíritu Santo te está guiando porque te va a llevar, como dice el Salmo 23, me guiará por sendas de justicia, porque te lo mereces. ¿Qué dice el texto? Por amor a su nombre. Ni siquiera es algo que yo merecí. Él me lo regaló. Me ha amado tanto que entonces yo quiero andar en sus caminos de justicia. Quiero agradar a Dios en todo. No quiero andar en caminos de injusticia. El Espíritu Santo me guía a la santidad. Llega un momento en que anhelas no pecar. Una vida apartada del pecado, porque el Espíritu Santo no nos guía al pecado.
Y entonces comienzan esos pensamientos y comienza tanto nuestra carne como el mundo, como el enemigo, poner todas estas ideas. Y entonces, ya llegaremos a Efesios, pero el verdadero cristiano también tiene armas que Dios nos ha dado para que guarde nuestros pensamientos. Y uno de ellos es el yelmo de la salvación. No te pierdas nuestro estudio en Efesios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, lee conmigo, el espíritu de adopción, por el cual clamamos, clama, Abba Padre. Clama, Abba Padre. Y todos escondiendo, o más bien queriendo encontrar la fórmula para vencer la carne. ¿Cómo le hago? Dime qué dejo de hacer y cómo comienzo a hacer. No hay fórmula. La respuesta aquí está, es clamar, Abba Padre. Clama, papito, te necesito. Necesito conocer tu amor, es la única manera, depende de su amor. No andamos en santidad encerrándonos en un cuarto. Ya lo intentaron. Ve la historia de la iglesia. Y se iban a los montes o a los monasterios y se encerraban para vivir una vida de contemplación. Y Dios utilizó también esos lugares para preservar la escritura. Pero si tú y yo nos encerramos en nuestros cuartos sin internet y sin luz y nada más un vaso con agua y 2 tortillas, entonces voy a ser santo. La peor compañía que puedes tener es contigo mismo. Porque es uno de tus enemigos, tu carne. Necesitas la compañía del Espíritu Santo. Necesitas no encerrarte en tu cuarto, bueno, para tu devocional, para tu tiempo con Dios, para llorar con Dios, pero necesitas salir, necesitas convivir, necesitas compartir. No andamos en santidad encerrándonos en un cuarto. No podemos andar en santidad basados en normas, sino en el amor de Dios. ¿Y cómo sé que soy su hijo? Porque puedes clamar, Abba Padre. Aparte de que puedes clamar, Abba Padre, mira el verso 16. El Espíritu mismo, lee conmigo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nunca has estado en el cielo, pero no lo extrañas ya. Quiero estar contigo, Señor. Y no estoy hablando de las calles de oro y mar de cristal. Quiero contemplarte. ¿Sabes quién produce eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No son tus sentimientos. Es que hoy no me siento cristiano. Hoy no siento que Él me ama. No siento aquí esto calientito, aquí bien bonito. Muchas veces no vamos a sentir nada. No vas a sentir bonito. Pero el testimonio del Espíritu Santo va produciendo y vemos que nos lleva a amar la justicia. Y eso no está bien. Eso no le agrada a Dios. En mi vida, no andas señalando a la gente, sino en mi vida, esto no le agrada a Dios. Nos lleva a amar la palabra, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Hay fruto espiritual en tu vida. El verdadero cristiano es victorioso. Mira el verso 26. Vamos, seguimos avanzando en el capítulo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace el Espíritu? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Somos débiles. No sabemos lo que conviene. No sabemos orar, no sabemos pedir. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice el texto, con gemidos indecibles. Tú y yo oramos generalmente pues, por la necesidad de hoy, ahorita, lo que veo y ya. Pero Dios en la eternidad sabe que tenemos necesidad hoy y mañana y pasado y cada día hasta que Él nos llame a su presencia. Por eso, como el Espíritu Santo sí sabe y nos ama y nos guía, prácticamente dice, lo que Benji quiso decir es,
Dame Cristo. Dame Cristo. Sé que cuando estamos tocando estos temas son sensibles porque todos estamos batallando. De una u otra manera hay una situación y le estamos pidiendo a Dios. Y el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ojo, iglesia, por eso no compartimos la teología de la prosperidad o como quieras llamarle. Porque Dios no está buscando nuestra felicidad temporal. Dios no está buscando nuestro éxito terrenal. Basta leer las noticias de la iglesia perseguida en Nigeria, en China, incluso en Chiapas, para darnos cuenta que muchos están pasando por una persecución terrible. Por eso, en ese contexto, el verso 28, regresa a Romanos 8, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando estamos pasando por circunstancias complicadas, muchas veces no vas a sentir bonito lo que Dios te pide. Es más, hasta te vas a enojar con Dios, con la Biblia, con el pastor. ¿Por qué dices eso? Pero quiero decirte que Dios Padre no sintió bonito al enviar a su Hijo y ponerlo en manos de pecadores para que lo crucificaran. No sintió, sino envió acción. 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios sintió bonito y luego, ¿dice eso? Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Jesús no siente maripositas salir a la cruz, pero es así como Dios define el amor. Sigue en el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo se ve? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso la evidencia de nuestro amor es nuestra obediencia. Y lo más hermoso del asunto, y lo acabamos de ver, es que esa obediencia es producida por su Espíritu en nosotros. Vive el Espíritu en nosotros y nos permite obedecer. El verdadero cristiano es victorioso. Y me gusta porque el texto dice, los que aman a Dios, todas las cosas les salen bien, ¿dice eso? Sino, ¿qué dice? Nos ayudan a bien. Así que vamos a pasar épocas de nuestra vida y situaciones y vamos a pasar sufrimiento. Pero lo que dice este texto es que todo lo que nos sucede, incluido el dolor, Dios tiene la capacidad de convertirlo en bendición. Ante cualquier noticia, Dios nos va a ayudar a que eso trabaje a nuestro favor espiritualmente. Y probablemente la batalla o las batallas que hoy estamos teniendo, tráeselas a Dios, créele a Dios, cree lo que Él ha dicho. Nuestro propósito es darle la gloria a Dios. ¿Y cuándo es cuando más glorificamos a Dios, sino cuando nos parecemos a quién? A Jesús, a Cristo. Dios es glorificado cuando sus hijos viven como vivió Jesucristo. Por eso van a pasar situaciones y Dios las va a permitir para que tú y yo respondamos como Cristo, caminemos como Cristo. Eso le trae gloria a Dios. Lo que te quiero decir, iglesia, es que Dios te ama y quiere que des fruto para la gloria de Dios. Verso 28, segunda parte, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y que vimos hace un momento, nuestro propósito es la gloria de Dios. Y podemos glorificarle cuando tenemos comunión con Él. Entonces, si el verdadero cristiano es victorioso, justamente vemos el verso 29.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes, y subraya el texto, conformes a la imagen de Jesús. ¿Qué pues diremos a esto? Verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué el verdadero cristiano es victorioso? Porque si Dios está de tu lado, ¿quién está contra ti? Dios verdaderamente te ama. Y aquí habla del Padre, verso 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dio a Jesús cuando éramos sus enemigos, iglesia. Ahora que Dios nos ha reconciliado, no te va a fallar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, verso 34. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No tienes quien te acuse. Y si estuvieras ya en el juicio, Cristo es el que te está juzgando y Él es el que te ha justificado y Él es el que resucitó. Él está intercediendo por ti. ¿Cómo puedes perder ese juicio? Verso 35, lee conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No solo te justifica, verdadero cristiano, te defiende y te ama. O sea, es un amor en el cual estás seguro. Y entonces terminamos como empezamos. Ahora sí, con todos estos elementos, verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cita algunas circunstancias. Dice que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la persecución, hambre, carencia, somos más que vencedores. Y esto es contracultura, porque si yo voy al internet o a la librería de tu preferencia, ¿no? Pues un vencedor es cuando ya no tienes angustia. Un vencedor es que todo le va bien. Cuando ya no le falta nada, entonces eres un campeón. Y para los ojos de la eternidad, lo que trae mayor peso de gloria, lo que nos quita nuestros ojos de lo temporal y lo pone en lo eterno, en lo que verdaderamente vale la pena, son las dificultades. Y eso nos lleva a esta conclusión. ¿Estás viviendo en una dificultad? ¿Estás batallando? Dile a Dios, no entiendo por qué, pero sé a quién ir, y ese eres tú. Abba, Padre, aquí estoy, es tu palabra. Tú tienes palabras de vida eterna. Somos más que vencedores en esas dificultades. Dentro de lo que está sucediendo, más que vencedor en la angustia. Y vaya que Dios tiene muchas maneras de tratar con nosotros, de amarnos y de llevarnos a Él. Por eso, si vemos con mirada eterna en estas batallas en las que estamos, si esto te va a acercar más a Dios, eso es gracia. ¿Y por qué no le dices, Señor, ya no puedo más en mis fuerzas? Y sabes que cuando le dices eso al Señor, significa que ya has vencido. Significa que ya no lo haces en tus fuerzas, sino en las de Dios. Cuando ya no puedes más, cuando sientes que Dios no te escucha, confía en su gracia. Ve a su palabra. Verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, para los que tienen miedo de la muerte, ni la vida, para los que tienen miedo de la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, para los que tienen miedo de lo que no se entiende, ni lo presente, ni lo porvenir, para los que tienen miedo del futuro. Verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, somos vencedores ¿en quién? En Cristo Jesús. Somos amados ¿en quién? En Cristo Jesús. Y entonces tú y yo vencemos al permanecer en su amor. Así que
En nuestras batallas estamos diciendo, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, y ponle el nombre que tú quieras, ponle la batalla, y estamos más enfocados en ya no hacerlo y poner todos nuestros esfuerzos en no hacer. Pero cuando el Señor te dice, enfócate en mí, ven a la luz, el pastor Chuck Smith lo decía de una manera gloriosa, cuando llegas a un cuarto oscuro no te peleas con la oscuridad. ¿Qué haces? Prendes la luz. Se acabó. Deja que Dios prenda la luz de su palabra en tu vida. Vencer no significa no padecer, sino vivir y permanecer en Cristo. Termino con este verso en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No se trata de lo que haces, sino de quién eres, en quién has creído y quiénes somos hijos de Dios. ¿Y en quién creímos? En Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo, dice el verso 5? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mi victoria es que Jesús me amó. Entonces, vi que varios tomaron nota. Aquí está tu resumen de 10 puntos. Entonces, ¿por qué soy victorioso? Número 1, no hay condenación. ¿Por qué soy victorioso? Número 2, porque estoy en Cristo Jesús. ¿Por qué soy victorioso? Número 3, porque ando conforme al Espíritu. Número 4, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Número 5, pienso y me ocupo en las cosas del Espíritu. Número 6, tengo el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Número 7, soy su hijo y puedo clamar, Abba Padre. Número 8, el Espíritu intercede por mí. Número 9, todo me ayuda a bien. Entonces, ¿por qué soy victorioso? Número 10, nada me puede separar de su amor. En medio de la tentación, iglesia, recuerda, como vimos el verso 13, por medio del Espíritu puedes hacer morir las obras de la carne. Puedes ser guiado por su Espíritu y somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, gracias porque tenemos esperanza en ti. Gracias porque nos recuerdas que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra. Qué esperanza saber que esta vida solo es la antesala de la eternidad en la cual tú tienes preparadas tantas cosas. Pero aún así no tenemos que esperar ese tiempo. Desde hoy podemos disfrutar de una vida de victoria. Podemos conocerte, Señor. Queremos adorarte para siempre. Por eso te pedimos, como iglesia, ayúdanos en nuestra debilidad. Necesitamos de ti siempre. La verdadera victoria está en ti, Padre. Tú has vencido y nos haces más que vencedores. Gracias te damos por tu palabra, por este tiempo y en esta semana que tenemos por delante. Te pedimos que así como leímos el texto, tu Espíritu Santo nos dirija. Y que lo primero que estemos en el día, Señor, es ir a tu presencia, ir a tu palabra, conocerte más, ser más como tú, Señor. Gracias por tu amor. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús y juntos decimos amén.